Vamos a ver las palabras claves para nuestra marca, producto, servicio. ¿Qué son y cómo generarlas? ¿Ok? Bueno, pues las palabras claves van a ser términos, etiquetas, palabras que usan los clientes para referirse a nuestro producto o servicio dentro del Internet, particularmente dentro del buscador de Google. ¿Sí? Por esto es muy importante que para definir nuestras palabras claves las hagamos acudiendo o utilizando herramientas que se encuentran en el Internet, puesto que es ahí donde los clientes van a estar utilizando esas palabras para encontrar nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio. Al estar realizando esta búsqueda de palabras claves en el Internet, adicionalmente vamos a poder tener la oportunidad de detectar a nuestra competencia, de ver qué ventajas tenemos nosotros, qué debilidades tienen ellos y poder determinar una ventaja competitiva o saber qué estrategia podemos aplicar de medios digitales para entonces tener una oportunidad de mejor presencia dentro del mercado digital. Y pues las herramientas que tenemos que hacer uso, puesto que quien dicta las pautas en el mercado digital, sobre todo en el ámbito de buscadores, es Google, ya que es el buscador de mayor uso en México y en todo el mundo, pues tenemos que utilizar herramientas, principalmente las herramientas que nos proporciona Google. Para determinar las palabras claves, vamos a utilizar tres herramientas que nos proporciona Google. El Google Trends, el buscador de Google y el Google Ads. ¿Sí? Entonces, la primera herramienta, Google Trends, es una herramienta gratuita, no necesitamos registrarnos y esta herramienta sirve para que nosotros conozcamos cuáles son las tendencias de búsqueda dentro de una palabra. Todo esto en función de lo que se está buscando en Google. ¿Sí? La segunda herramienta que vamos a utilizar es el buscador de Google. El buscador de Google trae incorporada una herramienta de inteligencia artificial que nos permite conocer en tiempo real qué se está buscando o qué están buscando las personas con respecto a la palabra clave que nosotros agreguemos. ¿Sí? Entonces, Google Trends será la herramienta que nos va a permitir empezar a buscar palabras claves, partir de ahí y posteriormente vamos a ir refinándolas o encontrando otras palabras con la inteligencia artificial del buscador de Google. Y la tercera herramienta es el Google Ads. Quizás esta es la herramienta un poquito más compleja porque esta es la herramienta que nos proporciona Google para comprarle campañas publicitarias. Sin embargo, dentro de ella nos proporciona otras herramientas que en este caso nos ayudan a desarrollar mejores campañas. Nosotros vamos a hacer uso de una de las herramientas que tiene Google Ads, que es el planificador de palabras claves, y ahí vamos a poder obtener el número de búsquedas que tiene una palabra, qué tan demandada es esa palabra y cuánto tendríamos que pagar por usar esa palabra si es que fuéramos a contratar una campaña con Google. ¿Sí? Recuerden todo esto pensando en aparecer en los primeros lugares de los resultados cuando se realiza una búsqueda dentro de Google. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la primera herramienta que es el Google Trends. ¿Sí? Aquí la buscamos. Okay, y vamos a entrar a esta herramienta, ¿no? Vamos a plantearnos como caso hipotético que queremos poner una escuela o una academia de yoga ahí en la ciudad de Tapachula, ¿no? Entonces, esta es la interfaz de Google Trends y lo primero que nos solicita es que nosotros introduzcamos un término o una palabra de búsqueda. ¿Sí? Para iniciar a determinar nuestras palabras claves,
Es recomendable que primero introduzcamos aquí el término o la palabra más general o genérica de mi marca, de mi producto, de mi servicio, ¿no? En este caso, como es una escuela de yoga, el término más general sería la palabra yoga. Nada más vamos a tener el cuidado de verificar aquí abajo del término de búsqueda los resultados de dónde me los está proporcionando, ¿no? Entonces, del área que queramos abarcar o donde queremos que esté nuestro mercado, ese es el área que vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, en este caso, pues es México y aquí está la lista de países, ¿no? En dado caso de que no quisiéramos o fuéramos a trabajar en otro país, ¿no? Bueno, pues aquí están los resultados de cómo se ha comportado la búsqueda a lo largo del último año, ¿sí? Los resultados siempre se muestran en escala de 0 hasta 100, ¿sí? 100 es el máximo de búsqueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que es el máximo de búsquedas, se hizo entre la semana del 12 al 18 de abril de este año, ¿no? Y la tendencia de la búsqueda de la palabra yoga pues va hacia abajo. Sin embargo, todo el tiempo se ha mantenido por encima del valor de 50, ¿sí? Otro dato interesante que nos muestra el Google Trends son las tendencias en el país, ¿no? Estado por estado. Aquí podemos conocer de manera gráfica y nada más pasando el puntero del mouse eh, cómo han sido las búsquedas del término, en este caso de la palabra yoga, en los diferentes estados del país. Aquí está en forma de lista y ordenado por el número de búsquedas. Entonces me permite ver, por ejemplo, a ver, sin querer le di clic, me permite ver, por ejemplo, que el lugar donde se buscó más la palabra yoga fue en Quintana Roo, ¿no? En Ciudad de México, en Baja California y así sucesivamente, ¿no? Eh, si le damos clic en cada uno de los estados, pues ya podríamos ver por ciudades de esos estados donde se realizó la mayor cantidad de búsqueda, ¿ok? Lo cual es interesante, ¿no? Además, aquí nos proporciona una lista de temas relacionados y el porcentaje, ¿no? de búsquedas que tuvieron esos temas, ¿no? Y del lado derecho nos muestra consultas relacionadas al tema de yoga, ¿no? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es analizar estos resultados, ¿no? Que nos da, porque no vamos a tomar todas estas palabras nada más por tomarlas, ¿no? Por ejemplo, una consulta relacionada a la palabra yoga es Lenovo Yoga Smart Tab, pero esto es una tablet, ¿no? O una computadora de la marca Lenovo. Entonces, nada tiene que ver con respecto a la escuela de yoga, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer ese análisis para decir, ¿no? ¿Qué podríamos poner, ¿no? Por ejemplo, origen de yoga es un término que tiene más del 5% de búsquedas y que podríamos incluirlo, ¿no? Entonces vamos a hacer una hoja en Excel para ir poniendo ahí las palabras claves, ¿no? O una hoja de cálculo. Entonces mi primera palabra fue yoga, ¿sí? Eh, podemos poner orígenes de la yoga, ¿ok? Vamos a ver qué otros términos están buscando. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos poner postura de yoga para niños. ¿Sí? Eh, seguimos buscando. ¿Para qué sirve el yoga? Tiene un 200% de búsqueda. Podríamos ponerlo. ¿Para qué sirve el yoga? Ajá.
Clases de yoga para principiantes. Ajá. Ok. Podríamos poner ejercicios de yoga. Ok. Y fíjense, así vamos buscando palabras, ¿no? Aquí con respecto a los temas, podríamos poner dolor de espalda, ¿no? En función de que pues, la yoga ayuda para ese problema de salud, ¿sí? Y bueno, ya tenemos aquí algunas palabras a partir de yoga, ¿no? Y así podemos seguir comparando otros términos y encontrar palabras claves, ¿no? Bueno, para efectos del tiempo, vamos a dejarlo hasta acá con respecto a Google Trends, pero habría que buscar más, ¿no? Ahora vamos a ir al buscador de Google, ¿sí? Para aplicar la inteligencia artificial. Entonces vamos a ir escribiendo cada una de las palabras reservadas, ¿sí? Por ejemplo, yoga, y la inteligencia artificial de Google es esto, ¿no? Aquí en automático me dice, pues ahorita se está buscando yoga para niños, yoga para principiantes, yoga para niños, yoga para principiantes, posturas de yoga. Entonces, por ejemplo, podríamos agregar este término, yoga posturas, ¿sí? Yoga posturas, ok. Vamos a buscar el término orígenes de yoga, por ejemplo, orígenes de, de yoga, ¿sí? Bueno, no hay nada que nos sugiera. Postura de yoga para niños. Postura de yoga. Y fíjense, aquí hay varios términos para. Ok. Bueno, no hay nada nuevo acá. ¿Para qué sirve el yoga? Sí, y fíjense, aquí tenemos otros términos. La gente ha buscado para qué sirve el yoga en los niños, para qué sirve el yoga en el cuerpo humano, para qué sirve el yoga en las mujeres, para qué sirve el yoga infantil, para qué sirve el yoga y la meditación, para qué sirve el yoga prenatal. Si nosotros nos fuéramos a enfocar en tener como mercado, como clientes mujeres, pues aquí está un término, ¿no? Si nos fuéramos a enfocar en tener niños, pues aquí tenemos otro término, ¿no? Pues entonces vamos a poner, ¿para qué sirve el yoga en el cuerpo humano, ¿no? Pues la ponemos aquí. Vamos agregando nuestras palabras, ¿ok? Ejercicios de yoga, ¿sí? Esa es la otra palabra. Observen cómo la inteligencia artificial me va diciendo, ¿no? Pues puedes poner ejercicios de yoga para principiantes, para adelgazar, para dolor de espalda. En este estaríamos abarcando eh, la palabra, la otra palabra clave que tenemos aquí para dolor de espalda, ¿no? Y bueno, así seguimos buscando el resto de palabras claves, ¿sí? Fíjense cómo ya hemos agregado más palabras claves y ahora vamos a ir a la tercera herramienta, que es el Google Ads. ¿Ok? Entonces aquí está Google Ads.
Esta es la interfaz de acceso de Google Ads. Aquí sí tenemos que registrarnos, ¿sí? Simplemente con nuestro correo de Gmail, ¿ok? Ya podemos entrar o tenemos acceso a Google Ads. Y la primera vez que ustedes entran a Google Ads, les va a pedir que configuren una campaña. Recuerden que pues esta es una herramienta para que nosotros le compremos campañas a Google, ¿no? Eh, en cuanto ya tienen configurada una campaña, entonces ya tienen acceso directo, ¿no?, a las herramientas. Y la parte que nos interesa es acá, herramientas y configuración, y se abre la serie de herramientas que tenemos o que podemos utilizar con Google Ads. Y dentro de planificación, aquí está el planificador de palabras claves. Esa es la herramienta que ahorita nos interesa. En la interfaz que nos pone vamos a buscar en este primer recuadro, que es donde podemos descubrir o analizar a detalle las palabras claves, ¿sí? Entonces vamos a copiar estas, que ya determinamos, ¿sí? Vamos a copiarlas acá, ¿sí? Las pegamos, ¿ok? Tiene un límite de 10, a ver, 2, 3, 9, 10. Entonces, nos va a buscar las primeras 10, ¿sí? Después tendría que repetir para las que me hagan falta. Y bueno, aquí están los resultados que nos arroja el planificador de Google Trends, ¿no? Entonces, aquí nos dice la palabra yoga, el promedio de búsquedas está entre 10 a 100K. El nivel de competencia, es decir, qué tanto compran estas palabras claves para poder posicionar un sitio con respecto a la búsqueda en los primeros lugares, pues es medio, ¿sí? Los parámetros o los valores para medir la competencia es bajo, medio y alto, ¿sí? Y aquí hay unos datos importantes. ¿Y cuánto me va a costar si yo le comprara a Google estas palabras, ¿no? Entonces pagaría como mínimo 1,93 y un máximo de 15. Entonces tenemos que revisar para ahora sí ya seleccionar cuáles son las palabras que vamos a dejar de manera definitiva. Tenemos que hacer un balance entre la cantidad de búsquedas que se hacen, el nivel de competencia que tiene la palabra y los costos, ¿sí? Entonces aquí están todas las 10 palabras que yo agregué, son estas primeras, ¿ok? Y luego me proporciona una lista de palabras, le llama ideas, o sea, una propuesta de palabras claves que pudiéramos incorporar, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, puedes usar la palabra lumbalgia, puedes usar la palabra dolor de espalda baja, puedes usar posturas de yoga, puedes usar yoga para principiantes, etcétera, ¿no? Aquí hay una propuesta muy grande de palabras que podemos utilizar. De igual manera, tenemos que hacer ese análisis de cuáles son las que nos conviene, ¿no?, utilizar. Aquí podemos descargar esta tabla, ¿sí?, ya sea en un archivo de Excel o en una hoja de cálculo de Google. ¿Sí? Podemos descargarlo y vamos a tener exactamente esta misma tabla con otros datos adicionales disponibles, ¿no?, para hacer un análisis posterior de las mismas, ¿no? Tenemos la herramienta de defina mejor las palabras claves y pues aquí hay algunos criterios que nos aplica, como por ejemplo podríamos ver a través de conceptos o marcas, ¿sí?, que nos sugiere, ¿sí? Podríamos, a partir de zonas, ¿sí?, donde aplicar la yoga, etcétera, ¿no? Entonces son más ideas de qué otras palabras podríamos estar utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, ¿para qué sirve la yoga? Sería una buena palabra a elegir, ¿sí? También el término yoga, ¿sí?
Aquí nada más cuidemos, por ejemplo, estas palabras, ¿para qué sirve la yoga? Bueno, no sé qué dice aquí. ¿Para qué sirve la yoga? En el cuerpo humano no tiene suficientes datos, por lo tanto, y vean qué poquitas búsquedas tiene, ¿no? De 10 a 100 nada más. ¿Sí? El K es por miles, ¿no? Entonces casi no se busca, a pesar de que es una palabra que lo han comprado varios anunciantes, sin embargo no hay ni siquiera datos suficientes para decir tanto se cobra por estas palabras, ¿no? Entonces, de nuestra lista de palabras, quitaríamos estas tres, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué sirve el yoga en el cuerpo humano? Ejercicios de yoga en la espalda y orígenes de la yoga, ¿no? Entonces, esas serían las que quitaríamos. Quitaríamos esta. Eh, orígenes de yoga y ¿cuál era la otra? Ejercicios de yoga para el dolor de espalda. Eso sería, ¿sí? Entonces ya me podría quedar con estas palabras claves. Eh, una de las que me llamó la atención aquí podría ser, no sé, a lo mejor yoga en casa, ¿sí? Pudiera ser una palabra que agregáramos. Ok. Bueno, supongamos que ya tenemos aquí analizado y determinado cuáles serían nuestras palabras claves. Con estas son las que nos vamos a quedar. Pues habría que ir llenando aquí el tráfico estimado, ¿no? Por ejemplo, para la palabra yoga, yoga es de 10 a 100K, ¿no? Entonces, pues tendríamos que poner aquí 10K, recuerden que es por 1000, sería 10,000 a 100,000, ¿no? Okay. Luego los costos, igual sería de 1.93 a 15, ¿sí? 1.93 a 15.03. Y así llenamos toda la tabla para que al final aquí podamos hacer una sumatoria de si usáramos todas estas palabras claves, cuál sería el tráfico mínimo, el tráfico máximo, el costo mínimo y el costo máximo, ¿no? Aquí podríamos hacer una suma, ¿no? ¿Ok? Aplicando una fórmula, ¿no? ¿Ok? Bueno, una vez que ya hicimos la búsqueda de palabras claves, vamos a venir ahora a buscar en los diferentes buscadores, principalmente en el de Google, en el de Facebook y en el de Instagram, ¿vale? Ahí vamos a buscar cada una de nuestras palabras claves. Por ejemplo, yoga sería el primer término. Vamos a buscar aquí yoga. ¿Okay? Y vamos a analizar los resultados. De entrada, aquí me aparece la búsqueda local, ¿no? O sea, estas son empresas que se constituyen como mi competencia en yoga. ¿Sí? Podemos ver aquí que los primeros materiales que se proporcionan con respecto a la palabra yoga son videos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí el formato en el que el formato de las primeras búsquedas que aparecen con la palabra yoga son videos. ¿Sí? ¿De dónde son esos videos? Principalmente de YouTube, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a ponerle en qué medios aparecen, pues en YouTube. ¿Va? Postura de yoga para niños, seguimos buscando, ¿no? Agarramos la segunda palabra, aquí está, ¿sí? Y vemos, lo primero que nos aparece son imágenes y luego videos, ¿ok?
Entonces, pues lo que tendríamos que usar en postura de yoga para niños sería imágenes y videos. ¿Ok? Y bueno, así seguimos con el resto de las palabras. ¿Ok? Y posteriormente vamos a hacer lo mismo en Facebook. ¿Ok? Aquí, postura de yoga para niños. ¿Ok? Ok, entonces fíjense, aquí está lo que se está mostrando. ¿Sí? Si entramos aquí, pues podemos ver que son imágenes las que se muestran. Ok, ¿sí? Imágenes, nuevamente imágenes. Ok, y entonces de esa manera vamos buscando en las diferentes redes sociales y en Google cómo es o qué aparece cada que utilizamos estas palabras claves que ya determinamos, ¿no? Eso nos va a permitir tener un panorama sobre lo que está haciendo nuestra competencia. ¿Ok? Bueno, y por último, en la búsqueda local, pues vamos a ver quién directamente es nuestra competencia. ¿Sí? Por ejemplo, yoga en Tapachula. ¿Sí? Y bueno, pues aquí está las fichas, ¿no? De cada una de mi competencia. Pues lo único que tenemos que hacer es entrar a explorarla, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuál es su sitio web y vemos que su sitio web es una página de Facebook, o sea, no tiene sitio web. Si nos vamos a este segundo competidor, podemos ver que su sitio web también es una página de Facebook, ¿no? O sea, no tiene sitio oficial, ¿no? Este tercero ni siquiera tiene en Facebook su página, ¿no? Este es otro, vamos al sitio web. Y bueno, este sí tiene un sitio web. Vamos a ver qué hay en este sitio web. ¿Sí? Y ahorita nos va a permitir ver que, si se fijan, pues es del polideportivo. Pues aquí específicamente no es de la yoga, sino es de muchos servicios. Por lo tanto, después de hacer este breve análisis, puedo concluir que una ventaja competitiva que tendría es invertir en crear un sitio web que ese sea mi diferenciador digital con respecto al resto de la competencia en la ciudad de Tapachula, ¿no? Porque pues ellos no tienen sitio web, lo único que tienen es una página de Facebook, ¿no? Entonces un sitio web así como este que estamos viendo nos daría mucha presencia, mucha formalidad y estaríamos pues por encima, ¿no? Del resto de la competencia. Entonces, fíjense cómo a partir de las palabras claves, todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Como determinar las palabras claves, analizar qué tipo de contenido es el que se está publicando para cada una de las palabras claves y luego poder determinar digitalmente qué tiene mi competencia directa, ¿no? Y entonces ya poder empezar a establecer una estrategia digital para poder posicionarnos en el mercado digital.